Gracias. hasta el caso Vale, gracias. 3.2, la próxima 3.2 acá. Quedamos aquí. Esto no es tan largo, por eso lo vamos a revisar para no tener que trasladarlo hasta el próximo martes, y el martes ya partimos con la 3.3 y 3.4, que van a ser dos puntos juntos, ¿ya? Porque son materias que necesitamos manejar. El día martes pasado vimos todo lo que son las unidades léxicas y operadores que necesitamos para poder trabajar dentro de un bloque. La primera materia fue entender lo que era el bloque para poder programar en PL/SQL, y ahora vamos a ver los elementos necesarios y sentencias que podemos utilizar dentro del bloque PL/SQL para manipular datos. La manipulación de datos es lo mismo que ustedes han hecho hasta ahora con el insert, el delete, el update, ¿cierto? Que son los tres sentencias, más el select, que es para extraer datos y modificar. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto. Y aquí aparece un concepto que se llama cursor. ¿Ya? Nosotros ocupamos los cursores para trabajar y manipular muchas filas. ¿Ya? Ahora no nos vamos a introducir en lo que es los cursores explícitos. Vamos a ver el cursor implícito, que son las sentencias DML que vamos a utilizar. ¿Ya? Por lo tanto, para que sepamos que después vamos a ver si cursores explícitos. Entonces, cuando hablamos de sentencias SQL, son las que nosotros podemos ocupar, y en este caso son todas las DML dentro de un bloque PL/SQL. Como dice acá, en un bloque PL/SQL se utilizan sentencias SQL para recuperar, modificar datos. Cuando hablamos de recuperar, select. Cuando hablamos de modificar, insert, delete y update, ¿ya? Dentro de lo que son las tablas. Adicionalmente, se pueden utilizar los sentencias de control de transacciones, commit, rollback y setpoint. También la vimos, también la hemos utilizado y también la podemos ocupar dentro de un bloque. ¿Ya? Sentencias de DML, insert y delete a nivel de fila, update a nivel de columna. Se ejecuta de la misma forma, a diferencia que es dentro de un bloque. El bloque es begin y end. En este caso tenemos sentencia insert y una sentencia de control que es el commit para confirmar los cambios. Lo mismo pasa acá. Tal cual como lo han visto hasta ahora. O sea, no hay diferencia de la sentencia de SQL fuera de un bloque como dentro de un bloque. ¿Estamos? Ahí tenemos la sentencia update. ¿Qué cambia aquí? Que yo podría utilizar variables. Así como tengo declarada la variable pesa al incremento, en este caso el valor, yo la puedo incorporar como parte de la sentencia. Quiero decir, lo que antes a lo mejor era un literal, un valor físico, o bien una variable de sustitución que lo veía por teclado, acá la puedo ocupar a través de una variable. ¿Ya? En este caso la variable está declarada con un tipo de datos referenciado y inicializada en un valor específico. ¿Está? Lo mismo pasa acá. En este caso, el valor que toma el filtro del where de esta condición viene desde una variable. ¿Ya? Pero la sentencia como tal se ejecuta tal cual como si estuviera fuera del bloque. El control de transacciones, nosotros ya sabemos que el commit lo que va a hacer es confirmar, pero nosotros podemos crear sentencias de puntos de guardado con el setpoint, para poder desarrollar un rollback. Recuerden que el rollback solo se va a ver efectivo cuando no se haya realizado un commit, porque si yo realizo un commit, el rollback no va a hacer nada. ¿Ya? Así que hay que tener ojo con eso. Aquí, por ejemplo, hay un bloque begin y end. Y dentro del bloque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sentencias, de las cuales 1, 2, 3 son sentencias de DML, 2 de update, o sea, update, delete y insert. El punto de guardado, que se llama inserta, me permite que este rollback deshaga la inserción, que llega hasta el punto de guardado.
los valores que se modificaron en las dos primeras sentencias quedan confirmadas con el cómic que está acá. Porque el rollback solo llega hasta aquí. ¿Estamos? Y eso está dentro de un bloque. Cuando hablamos de cursor, todas las sentencias de ML son cursores implícitos. ¿Por qué? Porque procesa no una fila, muchas filas. Cuando hablamos de cursor es porque puede manipular más de una fila o muchos datos. ¿Ya? Como dice acá, en el caso de un cursor es un puntero a la zona de memoria privada asignada por el servidor Oracle. Un puntero quiere decir una flechita que está apuntando hasta donde va a ir a procesar. Se utiliza para manejar el conjunto de resultados de una sentencia CL, y un cursor implícito es creado y administrado internamente por Oracle. Nosotros no lo vemos. Es de forma automática, es decir, cuando yo ejecuto la sentencia se convierte en un cursor y se ejecuta, pero nosotros no hacemos ninguna tarea ahí, solo lo hace Oracle. El cursor explícito, ese sí, ese lo declaramos nosotros y lo manipulamos nosotros cuando tengamos que crear cursores explícitos. ¿Cuáles son los atributos de un cursor? Cuando hablamos de cursor, por mi sentido, es un conjunto de filas que se ven afectadas, ya sea eliminadas, insertadas, modificadas o consultadas. ¿Ya? Uno de los atributos es el SQL porcentaje found, y eso lo que va a retornar es un valor booleano cuando hayan sido afectadas filas. Si yo hago un select y me devuelve n filas, va a ser verdadero. Lo mismo que hacen en el Excel, cuando hacemos una fórmula de verdadero o falso. Sí, en este caso lo que yo puedo preguntar es si SQL porcentaje found, entonces haga tal cosa. Quiere decir, si se vieron filas afectadas, entonces mande un mensaje, alguna acción, lo que yo quiera. El otro se llama SQL porcentaje not found, que es lo inverso. Es decir, si no se vieron afectadas las filas, eso es verdadero. A la inversa, allá si eso no se vieron afectadas filas, eso es falso. Y acá, si se vieron filas afectadas, esto es falso. ¿Ya? Pero son los dos atributos funcionan para él. En este caso, el SQL porcentaje not found no está disponible para una sentencia select, sí para lo que es insert, delete y update. ¿Ya? Pero no para una sentencia select. En el caso de allá, si yo quisiera saber si la consulta me trajo filas, esa de arriba me va a responder verdadero si es que trajo y falso si es que no trajo. Por lo tanto, el not found no va a estar presente para un select, pero sí para la otra sentencia. ¿Estamos? Y por último, el SQL porcentaje round count. Eso es un valor de tipo numérico que me va a retornar el valor en números de filas que se vieron afectadas. Si yo coloco delete from employees where employee ID igual 178, el SQL porcentaje round count me tendría que dar un valor 1. Porque como estoy eliminando por el ID, que es un primary key, solo podría haber afectado una fila. Pero si yo le digo delete from employees where department ID igual 40, me va a devolver 5, 10, 15 la cantidad de empleados que hayan pertenecido al departamento 40 porque fueron los que fueron eliminados. ¿Ya? Entonces es un número. Si yo digo, no sé, seleccionar no sé, todos los empleados de la tabla de employees, el SQL porcentaje round count debiera devolverme 107, que fueron todas las filas que se presentan. ¿Ya? ¿Vamos? Entonces tenemos SQL porcentaje found, booleano, SQL porcentaje not found, booleano, y SQL porcentaje round count, numérico. Y yo los puedo ocupar dentro de una sentencia. Por ejemplo, declaro las variables y luego elimino de la tabla de empleados al ID del empleado 176. La variable va a recibir, en este caso la variable de tipo varchar, va a recibir la concatenación, un número y la palabra filas eliminadas. En este caso, aquí debiera devolverme 1, porque como estoy filtrando por el ID, no pueden haber más de una fila. Por eso dice una fila eliminada. ¿Ya? Lo mismo va a pasar acá.
El update está actualizando. Y acá pregunta, si SQL porcentaje found, entonces eso quiere decir que si se vieron afectadas filas, entonces va a decir se actualizaron tantas filas. El SQL porcentaje runtime va a decir cuántas filas se afectaron. De lo contrario, si eso fuera falso, me va a decir que no se actualizaron filas. ¿Ya? Eso es cuando la sentencia no va a actualizar nada. Y aquí, al revés. Delete, elimine los empleados que tienen un salario menor a 5.000. Si no se ven afectadas, es decir, no hubo ninguna eliminación, entonces dice no se eliminaron filas. De lo contrario, si esto es falso, quiere decir si se eliminaron filas, va a decir acá cuántas filas se eliminan. ¿Vamos? Entonces yo a esas sentencias de ML las trato como un cursor y tengo esos 3 atributos para consultar, a excepción del select, que solo tiene 2, que es el SQL found, que es el primero de arriba, y también el count, row count. Las funciones, en este caso, que yo puedo ocupar en PLSQL, son casi las mismas que puedo utilizar en SQL. Funciones numéricas de una fila. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Round, row, mod. Perfecto. Por eso me encanta esta sección. Porque todos participan. ¿Ya? Efectivamente, son las funciones que yo puedo ocupar con valores numéricos. Round, trunc y mod. Funciones de carácter. Ahí ya pueden participar todos, porque son muchas más. Substring, Substr, claro. Left. LPAD, left. No me suena. Puede ser el lower, puede ser el upper, Perdón, puede ser el lower. indicap, puede ser el... Eso va a poder mayúscula, minúscula. Claro, exacto. Todo. Todo lo que tenga que ver con carácter. Funciones de conversión de tipos de datos. To char. Son 3. Today. Me falta una sola. Era la fecha, era el año, no, era el mes. Mark. Era el mes, el año. Una. Ah, está pensando. Isaac. También está pensando. No piensen mucho. Dijimos, to char, to number y to date. Esas son las 3. Era ¿Ya? la fecha. Funciones de fecha. Ahí también hay varias. ¿Cuál? extract, Sí, está el extract, está el round, también está el trunc. Pero de fecha específica está sysday, está last day, está month between, está el add de month y todo ese tipo de funciones. Todo lo que tengo que ver con fecha y año. ¿Ya? Después vienen las funciones para timestamp, que son similares a las de fecha, y las de generales, como por ejemplo la que nosotros jugamos para condicionales, como el case, el decode y ese tipo de cosas. ¿Ya? Ojo, todas las que mencionamos pueden ser usadas tanto en SQL como en PLSQL. ¿Ya? Pero decode, que es una condicional, y las funciones de grupo solo las puedo ocupar dentro de sentencias SQL. ¿Vamos? Por ejemplo, esta es una sentencia SQL y ahí puedo ocupar el ABG, el max, el min, el count y el sum. Son 5 funciones de grupo. Solo las puedo ocupar dentro de la sentencia SQL. Sin embargo, las otras como el to char y todas las que vimos las puedo ocupar en PLSQL directo. Esas de arriba no las puedo ocupar como están acá en una sentencia PLSQL. Ahí tenemos la upper, el LPB, sentencia SQL, PLSQL. ¿Vamos? ¿Cuáles son función de forma implícita? Cuando nosotros convertimos de un valor de tipo carácter hacia un número, de un tipo carácter hacia una fecha, o de un número a una fecha, perdón, a un carácter, o de una fecha a un carácter. Cuando hablamos de conversión implícita es porque el formato del carácter tiene el mismo formato de un número, o tiene el mismo formato de una fecha.
que está reconocida. Porque recuerden que la fecha es un caso especial porque se guarda como un número, se representa como un carácter y se trabaja como una fecha. ¿Ya? ¿Por qué se representa como un carácter? Porque va entre las comillas simple, igual que una cadena de caracteres. Si la fecha yo se la entrego como día, mes y año, el sistema en forma implícita va a entender que es una fecha. Pero si yo la mando como mes, año y día, Como carácter. lo va a tomar como una cadena de caracteres y yo tengo que convertirlo en forma explícita, es decir, ocupar el today indicando el formato que tiene esa fecha. ¿Ya? Entonces las conversiones explícitas son cuando los tipos de datos, tanto numérico o fecha, no tienen el formato reconocido por el sistema. ¿Ya? Por ejemplo, ahí arriba la fecha tiene, en este caso la variable fecha tiene un tipo de datos day, pero lo que le estoy asignando es una cadena de caracteres que tiene el formato de fecha, sí, porque se guarda de esa forma, se guarda con 2 dígitos para el año, la abreviatura del mes, y 4 dígitos, perdón, 2 dígitos para el día, la abreviatura del mes y 4 dígitos para el año. Sin embargo, la de abajo también es una fecha, pero la fecha no está en el formato que tiene el sistema, tiene el nombre del mes, el día del mes y el año en 4 dígitos separados por coma. Si bien eso yo lo veo, es una fecha, pero el sistema no lo reconoce como fecha, entonces yo tengo que indicarle que eso es una fecha y que está en ese formato. Y entonces ahí se convierte en forma explícita. La de arriba está en forma implícita. Y acá abajo lo mismo. Si ustedes se fijan, bono es un varchar y ahí se le entrega una cadena de caracteres, ¿cierto? Un valor numérico, lo va a recibir. Y si yo lo veo más abajo, acá el bono con el salario es un valor numérico porque viene desde arriba, como dice ahí, number 6, pero aquí está haciendo una operación aritmética. Y uno dice, ¿cómo voy a sumar un número y una cadena de caracteres? De forma implícita se transforma porque ese es un número que tiene formato numérico. Formato, digo yo, que está escrito de una forma numérica. Si yo a eso le hubiera puesto 0,01000, ya cambia la cosa. Ahí ya es una cadena de caracteres. ¿Ya? O si le coloco 1,00 como 1000 con coma o con punto, tampoco me lo va a reconocer de esa. Hay que darle formato. Bien. Eso era todo. ¿Ven que no era mucho? Ya tenemos todo para comenzar a trabajar la práctica. ¿Ya? La práctica 3.2 son 4 casos igual. Entonces la idea es que la puedan analizar. Yo sé que van a tener un fin de semana completo, como están diciendo, pero la idea es que el martes ya trabajemos la práctica y tomamos la materia de la aproximación. ¿Ya? Así que los que tenían prueba pueden irse a estudiar. El resto voy a quedar revisando las pruebas de que fue. Justo vengo yo, si quieres me avisa. No, voy a empezar de abajo. Me voy a conectar al tiro ahora, la Tamara a estudiar al tiro y